El señor Carlos Guarnizo es abogado laboralista, especialista en seguridad social, amplia experiencia en negociación colectiva y resolución de conflictos laborales, asesor del ministro de Trabajo de la Alcaldía de Bogotá, Aguas de Bogotá y coordinador de proyectos en Sociality Center. El señor Carlos Ballesteros es abogado de la Universidad Libre de Bogotá con amplia experiencia en Derecho Laboral y Administrativo, especialista en Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, catedrático y ex concejal de la ciudad de Medellín. Entonces, ya haciendo esta introducción de los perfiles de cada uno de nuestros invitados, pues le damos, abrimos micrófono para ustedes. La idea es que desarrollemos el tema de negociación colectiva, el nuevo decreto que hay versus el anterior, y luego de esto vamos a hacer unas preguntas y pues apertura al resto de compañeros a ver qué inquietudes tienen al respecto. Mil gracias y pues le dejo el micrófono ahí. No sé, el señor Carlos Guarnizo o el señor Carlos Ballesteros, ¿quién va a dar inicio? Bueno, mire, no he hablado con el compañero Carlos, pero quisiera como proponer una metodología. Yo hablo de las experiencias que conocí antes, durante la vigencia del Censo 60 y lo que está pasando hoy, ¿sí? Y si quiere, el compañero Carlos entra en el tema normativo. ¿Le parece? O sea, como explicar los cambios. Sí, Con un o si quiere, lo saludo muy hacemos especial. invertido. No, con un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. Me parece que esa metodología es adecuada, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, entonces voy a contar la situación fáctica y el compañero Carlos hace el tema jurídico. Año 2020. Alcaldía Mayor de Bogotá. Se presentan alrededor de 46 pliegos. Estamos hablando de vigencia del 160. 46 pliegos. Lo presentan alrededor de, no, 26 pliegos alrededor de 46 organizaciones sindicales. Como lo va a explicar más adelante el profesor Ballesteros, existen dentro del procedimiento de negociación colectiva en el sector público una figura que se llama los requisitos de comparecencia. Y es que como la negociación es centralizada, ¿sí? Perdón, la negociación es concentrada. O sea, hay tres tipos de negociación, ¿no? La negociación por empresa, la negociación centralizada, que es lo que nosotros conocemos como negociación por rama, ¿sí? Y la negociación concentrada, que es aquella situación en la que puede haber varias organizaciones sindicales, pero debe hacer un solo pliego, una sola mesa de negociación, una sola comisión negociadora y un solo acuerdo. ¿Sí? Hoy en el sector privado eso no ocurre. En el sector privado hay tantas convenciones como organizaciones sindicales haya. Entonces es una negociación por empresa, pero no es una negociación concentrada. Un poco a eso se aspira con las reformas futuras sobre esos modelos de negociación, dada la pluralidad de organizaciones sindicales. Entonces, 26 organizaciones presentan un número grande de pliegos. No, 46 organizaciones presentan 26 pliegos de negociación. Y duramos alrededor de 3 meses para que las organizaciones, dentro de una dinámica que se llama ejercicios de coordinación, se pongan de acuerdo. 3 meses. O sea, a los 3 meses estamos empezando la negociación propiamente dicha, entrar en la etapa de arreglo directo. 1072 puntos. Porque como no lograron ponerse de acuerdo, entonces lo que se hace es un chorizo. Un chorizo. O sea, juntan todos los puntos
Esos puntos tienen una enorme dificultad porque además de ser numerosos, o sea, usted en 40 días, ¿cómo va a negociar 1072 puntos? Como son, va a encontrar uno que muchos de esos puntos son similares, pero tienen reacciones diferentes, tienen propósitos diferentes o simplemente son puntos encontrados, ¿sí? Si aquí se pide, por ejemplo, que se promueva el concurso, por el otro puede estar pidiendo lo contrario. Uno se encuentra con esa realidad y ya esa situación vuelve problemática la negociación. Entonces, primer tema, 1072 puntos, muy difíciles de sistematizar. Segundo punto, esos 3 meses están ocurriendo con cerca de 250 permisos sindicales porque cada una de las 46 organizaciones propone sus negociadores. Entonces ahí tenemos 200 y pico de eventuales negociadores. Y aquí además con ese decreto existe la figura del suplente y del asesor. Y entonces es un principal, un suplente, un asesor. Todos son servidores públicos. Al final de esos 3 meses logramos crear una comisión de 100 negociadores. Entonces, 1072 puntos, un fenómeno problemático por las contradicciones propias que hay en cada uno de esos puntos en la medida en que cada pliego fue presentado por organizaciones sindicales distintas y alrededor de 100 negociadores con los permisos sindicales correspondientes. Hicimos un acuerdo bien interesante al final, pero viene el año 2023, 2022, cuando se vence ese acuerdo, y entonces ahí volvemos a tener el mismo problema. Y duramos en aquella oportunidad lo mismo, ya son como 900 puntos, igual sigue siendo un número muy grande de puntos para tratar. Y duramos 17 días para negociar, para llegar a los requisitos de comparecencia. O sea, para que unificaran pliego y comisión negociadora. Y volvemos a lo mismo. O sea, son los 900 puntos porque no se puede hacer un pliego único realmente. Y lo mismo, 100 negociadores. Entonces, ahí llevamos otros 3 meses de negociación. Con, en principio, alrededor de 200 permisos sindicales. Solo para esa negociación. Estamos hablando de que además hay negociación en la Secretaría de Educación, en las distintas secretarías, en los departamentos administrativos. Entonces, cuando uno suma todo ese universo de permisos sindicales, estamos hablando de una legión de negociadores. Entramos a la etapa de arreglo directo y negociamos 17 días efectivos durante esos 40 días. Los 20 días iniciales más la prórroga. De esa negociación, 15 días estuvieron dedicados a garantías sindicales. 15 días discutiendo garantías sindicales. Entonces, ahí tenemos un problema muy complicado, porque tenemos una negociación ineficiente. Hasta que llegamos y les decimos, hombre, bueno, debo aclarar que yo estoy asesorando a la alcaldía de Bogotá. Oiga, pero ¿y cuándo vamos a discutir el salario? Se nos acaba en 2 días el término de negociación con prórroga incluido. Entonces, 2 días dedicados a discutir los beneficios de los afiliados, de los servidores públicos. 15 días discutiendo los derechos, yo diría incluso los privilegios de los directivos sindicales, y 2 días discutiendo los derechos de los 55,000 empleados públicos. Y así fue la negociación. 2023, porque además, digamos, como resultado de la dinámica de negociación se negoció a un año. 2023, la misma situación. Pero hicimos un cambio. Vamos a discutir primero el tema de las condiciones de empleo de los servidores públicos del distrito. Y el último día teníamos 6 puntos acordados.
¿Por qué ocurre esto? El 90% de las intervenciones son de las organizaciones sindicales. Y la mitad de esas intervenciones es para descalificarse recíprocamente. Entonces hay una lluvia cruzada de improperios y eso genera, pues digamos, un ambiente muy tóxico en la negociación. ¿Por qué? Porque hay intereses, para unos hay un interés general, para otros hay interés particular. Esto está mediado también por algunos elementos de orden ideológico, pero también hay que... Omar, Omar, cierra el micrófono, Omar. Ah, no, es Elkin de Jesús Eso. Gracias, Elkin. Entonces, 90% de las intervenciones son de las organizaciones sindicales, la mitad para descalificarse. Buena parte de ese 90%, yo diría como una tercera parte, está dedicada a repetir lo que el otro está diciendo. De tal manera que uno puede decir que el tiempo destinado exclusivamente a la negociación de los puntos no supera el 10 o el 15%. Entonces son negociaciones muy ineficientes. Claro, esto es el resultado de un par de decisiones de la Corte Constitucional que eliminó o declaró la nulidad sobre la prescripción que había en el Código Sustantivo del Trabajo de que en una empresa solo podían existir máximo 2 organizaciones sindicales. Pero además luego vienen sentencias que permiten la multiafiliación. Y entonces, en la Contraloría Distrital de Bogotá, que son 800 trabajadores, en algún momento había 34 sindicatos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, digamos, un fenómeno de una situación que tiene dos consecuencias nefastas. Tiene un alto impacto en la administración pública, porque se saca mucha gente de la lógica de la negociación, pero también tiene un impacto en los trabajadores. Es decir, esa pluralidad de organizaciones sindicales, esa dispersión que está ocurriendo, no se traduce necesariamente, o necesariamente no, necesariamente se va a traducir en un debilitamiento de la incidencia, de la capacidad de intervención de los trabajadores a través de sus organizaciones, a través de la negociación colectiva. Lo que realmente se traduce es en una debilidad de las organizaciones, esa dispersión. En Bogotá hay solo 3 sindicatos que tienen más de 1.000 afiliados. Esos 3 sindicatos pierden afiliados de manera progresiva. O sea, desde que yo estoy mirando, la ADE tenía alrededor de 29.000 afiliados cuando conocí empecé con la línea base de cuántos afiliados tenían, hoy tiene 26.000. O sea que en 4 años ha perdido cerca de 3.000 afiliados. El año pasado perdió 400 en relación con este año. Sindistritales, yo lo conocí, es una organización que tenía 24.000 afiliados cuando yo fui dirigente sindical y participé en el comité ejecutivo de Fenaltrace, y hoy tiene 1.200. El año pasado tenía 1.600. Y el otro que tenía 1.500 está en 1.300. Entonces, a la dinámica a la que estamos asistiendo es a que se está impulsando la dispersión sindical. Solo hay 6 sindicatos con más de 500 afiliados. Y 2 de esos que tienen más de 500 perdieron afiliados. ¿Por qué? Porque se van a otras organizaciones que son más pequeñas. Entonces, hay una dinámica de dispersión que está promovida primero porque, digamos, la gente quiere buscar fueros, pero también quiere buscar permisos sindicales. La verdad es que hay eso. Y hay una estructura de permisos sindicales que promueve la creación de personerías jurídicas. Cuando miramos cuánto ha crecido la afiliación, la verdad es que no ha aumentado. Lo que han aumentado son las personerías jurídicas, pero la densidad sindical no ha aumentado. Entonces, en el distrito hay 55.000 empleados públicos. De esos 55.000,
con base en certificaciones que expide cada una de las entidades del distrito, las 60 entidades, encontramos que hay cerca de 40.000 afiliados, 39.800 afiliados. O sea que tenemos 15.000 servidores públicos que no están organizados en ninguna de las 110 organizaciones sindicales que hay en el distrito. No están afiliados. Pero cuando sumamos las certificaciones que nos entregan las organizaciones sindicales, entonces tenemos 86.000 afiliados. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, de manera efectiva, con descuento de nómina dirigido al banco, solo hay 40.000 de 55.000. Pero cuando contrastamos eso con las certificaciones que nos entregan las organizaciones sindicales, tenemos 86.000 afiliados. Entonces ahí tenemos una inconsistencia. Algo está pasando ahí. O las certificaciones no están recogiendo con fidelidad sus afiliados, o tenemos una proliferación de multiafiliación. Yo dudo muchísimo eso, porque eso implicaría que esa diferencia, o sea, esos 46.000 afiliados que no tienen descuento directo pagarían por ventanilla. Cosa que no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Es casi que un imposible material que eso ocurra en las circunstancias actuales. Esto es una modalidad que puede que ocurra en otros países, pero es el único país en el que conozco que ocurra. Mis experiencias internacionales lo que muestran es que en otras latitudes hay organizaciones robustas, muy pocas organizaciones, o sea, muy pocas personerías jurídicas, pero muchos afiliados. Entonces siempre muestro este contraste. Puedo ser muy repetitivo, pero nos muestra la realidad de lo que está pasando. Entonces, puedo contrastar más países, pero lo hago con dos que son extremos. Suecia tiene 5 millones de trabajadores. De esos 5 millones tiene 4.200.000 afiliados. ¿Sí? Colombia tiene 23 millones de trabajadores. De esos 23 millones tiene 1.200.000 afiliados. Entonces, 23 millones, 1.200.000 de afiliados. 5 millones, 4.200.000 afiliados en Suecia. Pero la gran diferencia no está ahí. La gran diferencia está en que en Suecia esos 4.200.000 afiliados lo están en 57 sindicatos. Y nosotros, el 1.200.000 lo tenemos en 8.000 sindicatos. Entonces muestra las dinámicas. Si contrastamos los derechos de los suecos con los derechos de los colombianos, pues ya sabemos que estamos en una situación muy, muy precaria. Pero no necesitamos ser suecos para eso. O sea, Colombia también tiene antecedentes sobre cómo la unidad sindical es la que permite saltos cualitativos importantes. Entonces, antes, cuando no teníamos un marco legal que regulara la negociación colectiva del sector público, me dicen si me estoy pasando de tiempo porque no quiero afectar el tiempo del profesor Ballesteros. ¿Sí? Y yo me entusiasmo y pierdo la noción del tiempo. Entonces, por favor, Omar y Tatiana me tiran el saco, por favor. Listo. Remate esta primera parte porque créeme que su intervención van a salir interrogantes, de igual forma de la misma intervención que realiza el doctor Pero Ballesteros. denme 5 minuticos más y cierro. Perfecto. Entonces, en Colombia tenemos antecedentes de cómo, incluso sin que existiera marco legal, logramos promover negociaciones eficientes. Dos, no más. En el año 1978, logramos negociar una organización que se llamaba el CITE, Comité Intersindical de Trabajadores Estatales. No tenía personería jurídica, no tenía sede, no tenía logo, no tenía papelería con logo. No estaba en el registro sindical del Ministerio del Trabajo. Y esa organización negoció lo que hoy conocemos como los decretos 1042 y 1045, que son el marco y el régimen prestacional de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales. O sea, negociaron 5 personas sin ningún derecho a la negociación,
sin ningún reconocimiento de personería jurídica, pero eran 500.000 trabajadores en un paro nacional estatal. 1985 u 86, ya no recuerdo, los años lo traicionan a uno. ¿Sí? La Guardia Penitenciaria no tenía la posibilidad de organizarse, pero estamos en la Constitución de 1886, eran un cuerpo armado, no se podían organizar. La cooperativa de trabajadores le presentó al ministro de Justicia un pliego de peticiones. 3 guardianes, el representante legal de ellos, el gerente de la cooperativa y 2 asesores. Y lograron que los guardianes de entonces pudieran pensionarse a los 20 años de servicio, porque lograron que fuera una actividad de alto riesgo. Hoy los 92 sindicatos del IMPEC están perdiendo ese derecho. Este año en la alcaldía de Bogotá, entonces hay 20 negociadores de conformidad con el nuevo decreto. Tenemos un pliego de 81 puntos. Estamos negociando los puntos importantes de los trabajadores y creo que eso no... instalamos la mesa en la segunda sesión. Les conté que durábamos 3, 4 meses, 17, 20 sesiones para cumplir los requisitos de comparecencia. Esta vez lo cumplimos en la segunda y bueno, ahora estamos discutiendo el tema del salario y todos los temas económicos. Quiero mostrar ese contraste entre una y otra y ahora sí le cedo la palabra al compañero Carlos Ballesteros para que hable ya específicamente del tema normativo. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Guarnizo. Y un saludo muy especial nuevamente a todas y a todos los que nos siguen en este importantísimo evento. Acogiendo entonces la sugerencia que se ha planteado, voy a hacer referencia a la parte normativa. Estamos hablando de un decreto reglamentario, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Un decreto que modifica otro decreto a su vez reglamentario, que es el 160, que fue incorporado en el 1072 de 2015. Y digo esto es porque es muy importante cuando hagamos cualquier análisis técnico jurídico que ubiquemos cuál es la jerarquía normativa. Esto significa que este decreto tiene que respetar el marco legal, o sea, la ley está por encima, obviamente la Constitución también, y también se encuentra en ese nivel constitucional el convenio 151 de la OIT, que es el que regula a nivel internacional este tema. Yo he hecho un análisis técnico del decreto comparado con el decreto anterior y tengo las siguientes observaciones. Digamos que la estructura del decreto es de cierta similitud, mantiene como una estructura. Si miramos los temas que allí están, pues son básicamente los mismos. Ustedes tienen que tener en cuenta que estamos hablando de un decreto que regula la negociación de empleados públicos. Aquí no hablamos de una convención colectiva de trabajo, aquí no hablamos de un pliego de peticiones, pero hablamos de un proceso de acercamiento para buscar definición de muchas inquietudes que tienen los empleados. Reitera el decreto la titularidad de las organizaciones sindicales, es decir, es un decreto dirigido a una persona jurídica, que es un sindicato o varias personas jurídicas, y algunos cambios sustanciales son los siguientes. Primero, se amplía el término para presentar el pliego de solicitudes. El decreto anterior, el 160, hablaba de la presentación o la obligación de presentarla dentro de los 2 meses del año. Ahora vamos hasta el mes de marzo. Se enfatiza, y esto es muy importante, aunque muy complejo en la práctica, se enfatiza en la imposibilidad de negociar un nuevo pliego existiendo o estando vigente un acuerdo colectivo anterior. Y enseguida voy a tocar un poco más ese tema. Reitero, es un tema un poco complejo. Excluye además de manera expresa, lo veo innecesario, lo advierto, negociar temas pensionales. Y lo veo innecesario porque está el acto legislativo número 1 de 2005 que lo señala y es una norma de rango constitucional. Entonces, para mí, hablar de esto
me parece que antes genera un ruido innecesario, pero consagra la llamada negociación multinivel. El decreto no incluye expresamente la garantía del fuero sindical, lo que no tiene ningún problema. Y digo que no lo incluye porque el anterior sí lo incluía. Señalaba expresamente la garantía del fuero sindical. Y el que no lo incluye este decreto no tiene tampoco ninguna trascendencia, porque el fuero sindical no nació en el decreto 160, es un decreto, es una norma casi que de rango constitucional el fuero, regulada pues normativamente por ley de la República, razón por la cual no es trascendental. Pero digamos que el propósito del decreto, como lo plantea mi colega, es absolutamente claro el propósito. Es una finalidad además necesaria. Ese pluralismo sindical está haciendo mucho daño, tanto en el sector privado como en el sector público. Ese pluralismo sindical tiene unas causas o una causa clara que son decisiones de la Corte Constitucional que han hecho tránsito a cosa juzgada. Y aquí simplemente mando una invitación, es a que entre todos busquemos cuál sería la mejor alternativa para tratar de evitar el daño que genera esta pluralidad sindical, porque sin duda genera mucho daño. El doctor Guarnizo nos comentaba muchas experiencias muy complejas, pero muy reales. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es hasta dónde este decreto efectivamente enfrenta esa situación y si lo hace bien o lo hace mal. Yo he estado en muchos escenarios donde los empleados se quejan mucho de este decreto. Hay elementos técnicos complejos, pero yo sí creo que lo que se debería hacer, más que atacar en sí el decreto, si compartimos la filosofía, es buscar qué mejoras se le pueden hacer. Un decreto reglamentario se modifica, se ajusta mediante otro decreto reglamentario. Y creo que es posible mejorarlo con algunas reformas, manteniendo esa filosofía y ese espíritu. El espíritu es busquemos realmente fortalecer las organizaciones sindicales o la organización sindical bajo el principio claro de la unión hace la fuerza. Y obviamente también pensemos que cuando hay tantos sindicatos, cuando se crea tan fácilmente un sindicato, aparece también el otro postulado, divide e impera. Es muy fácil para un empleador aprovechar esta situación y empezar a manipular, controlar organizaciones sindicales, manipular la negociación. Y lo digo tanto en el sector privado como en el sector público. Pero les decía que hay un tema muy importante y es que se prohíbe presentar un pliego estando vigente un acuerdo. Algunos sostienen, pero es que eso ya existía. El decreto 160 lo decía específicamente, una vez firmado el acuerdo colectivo no se podrán formular nuevas solicitudes durante la vigencia del mismo. Así lo decía el decreto anterior, pero esto permitía varias interpretaciones y una de ellas, que creo que hizo carrera en muchas entidades territoriales, es que estaba haciendo referencia a la misma organización que había firmado el acuerdo. O sea, si el sindicato X firmó el acuerdo, no podrá presentar nuevas solicitudes, pero si el sindicato Y, que a veces ni siquiera existía cuando X firmó el convenio, pues ese sí podría hacerlo y de hecho aparece multiplicidad de peticiones y la manera de enfrentar este tema lo trata de lograr el decreto 243 señalando lo siguiente con énfasis y voy a resaltar la parte que me interesa que tenga en cuenta. En ninguna circunstancia, dice expresamente el texto, se podrá presentar escrito sindical de solicitudes durante la vigencia del acuerdo colectivo, independientemente que la organización sindical sea o no suscriptora del acuerdo colectivo vigente o se constituya legalmente durante este tiempo. Así queda, es enfático, es imperativo, no cabe la menor duda de la imposibilidad. Entonces, ese es un tema que debemos tener en cuenta. Hay otro tema un poco complejo, donde hay mucha discusión, donde algunos consideran, yo comparto esa postura, que tiene un vicio de inconstitucionalidad y es el que hace referencia al tema salarial de las entidades territoriales.
dice el decreto, en materia salarial y prestacional habrá negociación en el ámbito nacional exclusivamente de conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales. En relación con el incremento salarial no se podrán acordar aumentos diferenciados en los ámbitos nacional, sectorial, territorial o singular. La tesis de la inconstitucionalidad se fundamenta en la autonomía de las entidades territoriales, se fundamenta en los antecedentes que se han tenido donde de alguna manera se logran acuerdos sobre la mejora salarial en la ley cuarta del año 92, que establece límites para el tope salarial, pero no afecta la autonomía territorial. Entonces aquí hay un tema para la discusión. Hablamos de la negociación multinivel. La negociación multinivel implica ubicar distintos tipos de negociación, clarificar, tratar de organizar la negociación de los empleados públicos. Y se habla entonces de una negociación nacional, de una negociación sectorial, de una negociación territorial y de una negociación singular, definiendo en cada ámbito cuál es la organización o las organizaciones competentes. Por ejemplo, la singular solamente la pueden adelantar sindicatos de primer grado, y la nacional, las confederaciones y federaciones nacionales con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de Planeación y la Función Pública. O sea, trata de clasificar ello y cada ámbito empieza a ser regulado en atención, pues, precisamente al tipo de negociación que se está tratando de organizar. Pero aquí vienen entonces unas normas un poquito complicadas con respecto a el número de personas que pueden adelantar ese proceso de negociación, que uno de los problemas gravísimos, lo planteó clarísimamente el doctor Guarnizo, es la cantidad de personas que finalmente estaban negociando. En el distrito de Bogotá, en el distrito de Medellín también pasan situaciones similares, a nivel nacional igualmente. Entonces se trata de controlar ello para que sean negociaciones eficaces o eficientes, como se acaba de mencionar. Y se dice que a nivel nacional no pueden haber más de 40 negociadores, a nivel sectorial no más de 25, a nivel territorial no más de 20, a nivel singular no más de 10. La dificultad y algunos reparos que hemos escuchado es que como existen tantas organizaciones sindicales en cada una de las entidades territoriales o en las entidades a nivel nacional, muchos sindicatos podrían quedar por fuera. Porque si hablamos, por ejemplo, de un nivel singular, no más de 10 negociadores, entonces si esa organización tiene 15 sindicatos, pues obviamente, matemáticamente, es imposible que todos puedan tener presencia en la mesa. Lo que invita el decreto es a que las organizaciones sindicales más reducidas en el número de afiliados se junten para formar un frente más importante. Bueno, lo que busca este decreto, adicionalmente, además de pretender que se fortalezcan los sindicatos, es lograr la unidad de la negociación, y por eso se busca que el pliego finalmente sea unificado, que la comisión de negociación sea unificada, que haya una sola mesa de negociación y que haya en consecuencia un solo acuerdo colectivo. Hay que advertir que el decreto 160 ya lo consagraba. Decía textualmente que debe haber una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. Tema que en la práctica ha sido muy complejo, muy difícil en muchas entidades por miles de razones, varias de las que se acaban de explicar y otras ya de otro nivel. Les pongo el ejemplo: una universidad pública tiene empleados públicos, no personal académico, y tiene personal académico con distintas categorías. Y en el ejemplo lo hemos tenido en la Universidad de Antioquia, donde hemos estado negociando y donde finalmente se hacen distintos acuerdos colectivos por las particularidades de cada uno de los empleados que están en el proceso de negociación. Son temas bastante complicados, pero bueno. El decreto define cuáles son las condiciones
para que se pueda adelantar el proceso de negociación y muy sintéticamente las voy a señalar. Se tiene que presentar un pliego, el cual tiene que ser aprobado en Asamblea General. En eso pues creo que no hay discusión, no hay ningún problema. Igualmente la comisión negociadora debe ser definida en la Asamblea General. Una comisión negociadora, advierto que si hay varios sindicatos, finalmente se pueden designar, elegir 10 negociadores y finalmente sentarse en la mesa solamente uno por la conformación y por los límites máximos que establece el decreto. Este pliego, aprobado en la Asamblea, debe ser presentado oportunamente y la oportunidad para presentarlo es dentro de los 2 meses siguientes a la aprobación en la Asamblea, siempre dentro de los 3 primeros meses, que es el cambio importante que hubo con respecto al 160. El 160 mantenía la obligación de presentarlo dentro de los 2 meses siguientes a la Asamblea, pero también dentro de los 2 meses primeros meses del año. Invita el decreto, o exige mejor, que se hagan actividades de coordinación para unificar el pliego de peticiones, de solicitudes, perdón. Y finalmente debe terminar en un solo pliego. Se presenta el pliego, se radica con depósito también en el Ministerio del Trabajo y aparecen los famosos requisitos de comparecencia. O sea, cuáles son los requisitos que debe tener la organización sindical que aspira a sentarse a negociar. Primero, que sea un sindicato que esté inscrito y vigente en el registro sindical. Les decía que el pliego se presenta al empleador, pero también se deposita una copia en el Ministerio del Trabajo. El ministerio debe expedir un certificado y si no lo encuentra, debe requerir a la organización sindical para que aporte la prueba de su existencia. Si existen esas diversas organizaciones sindicales, pues deben intentar la unificación del pliego, que ustedes saben en la práctica a veces es muy difícil. A veces son más enemigos algunos sindicatos entre sí que el sindicato con el mismo empleador. Ese tema es muy difícil, tienen visiones muy distintas muchas veces, aspiraciones muy diferentes, pero la exigencia con base en esta nueva norma es que se tiene que presentar un solo pliego. Y los negociadores, ya decía, se tendrían que elegir en la Asamblea General. Es evidente que que el pliego es un documento escrito. Es posible que no haya unificación en un principio y lo que dice la norma es que el empleador solo convoca el proceso de unificación a los sindicatos que por escrito manifiesten a más tardar el último día del trimestre, es decir, el 31 de marzo, su intención de unificar el pliego. Yo por eso la recomendación que he hecho y que hago desde ya es tengan listo el memorial señalando que ustedes tienen toda la intención de unificar el pliego para que cumplamos ese requisito formal. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en esa unificación? Aquí la norma es un poco compleja desde mi punto de vista, presenta hipótesis difíciles, porque como lo decía mi colega, en muchas entidades hay muchísimos sindicatos, entonces es posible que no haya acuerdo. El gobierno, dice la norma, convoca a los distintos sindicatos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación para que entre los 5 días se unifiquen. Y pasado ese tiempo, va a convocar la mesa con aquellos que presenten a la fecha el escrito sindical que represente la mayoría de empleados públicos sindicalizados, el cual tendrá el carácter de pliego único de solicitudes. Esto es en la hipótesis donde no haya habido acuerdo. Pero vean lo de los términos que me genera un problema difícil de solucionar, porque el gobierno los convoca a los varios sindicatos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación. Pensemos que hay 3 sindicatos. Un sindicato el 1 de enero hizo su asamblea, aprobó el pliego y lo presenta el 15 de enero.
O sea que estamos hablando del 15 de enero se radicó, pero hay otros 2 sindicatos que ni siquiera han hecho la asamblea. Ni siquiera sabemos si va a ser asamblea. Entonces, ¿qué hace el empleador para cumplir este requisito de convocarlos dentro de los 5 días hábiles siguientes si ni siquiera sabe si se van a presentar o no? Y puede que el segundo se presente 15 días después y el otro al final de marzo. O sea que no coordinan los tiempos. Entonces, la norma sí tiene, desde mi punto de vista, una imprecisión técnica. Yo considero que debió haberse tomado como fecha, y así sería la solución práctica en este momento, el último día de marzo, donde ya se sabe cuál va a presentar pliego, cuál no va a presentar el pliego, cuando se sabe si realmente ese intento de conciliación o de solución de las diferencias lograron superarlo. Bueno, y la idea también del decreto, y esta parte es importante por las inquietudes que también se planteaban anteriormente, es que se debe hacer un censo sindical que lo debe organizar el Ministerio del Trabajo, censo sindical frente al cual ha habido mucha resistencia porque obviamente hacer un buen censo sindical va a mostrar una realidad que a algunos no les gusta. Algunos han señalado ser titulares o ser representantes de organizaciones aparentemente fuertes, pero que no tienen absolutamente nada. Casi que son organizaciones de papel. Es muy importante para esto lograr que tengamos un verdadero censo sindical. Y el censo sindical no solamente es útil para estos procesos de negociación, es útil para definir una política pública en materia de negociación colectiva, en materia de derecho de asociación sindical. O sea, lo mínimo que tiene que saber el Estado para definir la política pública, para definir estrategias, es realmente cuál es el número de afiliados a sindicatos en un momento determinado. Lo único cierto, pareciera clarísimo, es que en Colombia sí han crecido más sindicatos, pero se ha reducido el número de afiliados, lo que es un contrasentido, y de esa manera no logramos los propósitos de los convenios de la OIT que pretenden que el Estado estimule, fomente no solamente la creación de sindicatos, sino la negociación colectiva. O sea que la necesidad del censo sindical a mí me parece absolutamente clara. Pero dice la norma advirtiendo pues una realidad que como no tenemos el censo sindical, ¿cómo vamos a determinar el número de trabajadores afiliados al sindicato? Mediante el certificado de descuento por el empleador, porque es de suponer que esos trabajadores están haciendo el aporte, y la certificación del mismo sindicato que nos diga cuántos afiliados hay, lo cual debe coincidir. Si no coincide, viene una carga probatoria para el sindicato y que demuestre realmente cuáles trabajadores o cuáles empleados están afiliados a la organización, qué tipo de aportes y cómo lo están haciendo. Si no hay acreditación del número de afiliados, la consecuencia pues para este efecto de la negociación es bastante fuerte, porque queda suspendida la participación, los permisos sindicales y las demás garantías. Entonces es trascendental que tengamos el censo sindical para poder hacer uso de este derecho. El permiso sindical es algo que también regula el decreto, no dice exactamente qué, pero durante todo el desarrollo de la negociación debe haber un permiso sindical. Bueno, este año comenzamos con el decreto, con una particularidad. El decreto es del 29 de febrero y los pliegos de solicitudes de quienes lo hacían este año, el último día era precisamente el día del decreto, lo que ha generado pues también una discusión técnica de difícil solución práctica, porque este decreto señala unas características del acuerdo un poco diferentes del decreto 160. Entonces, los pliegos que se presentaron en enero o en febrero se presentaron pensando en el decreto 160, no en este nuevo decreto. Obviamente porque no lo conocían. Y cuando sale el nuevo decreto, surge la inquietud: ¿qué pasa con los pliegos que ya estaban presentados? Y resulta que el numeral 21 del decreto, que corresponde en esa nueva numeración o en esa particular numeración al 2.2.2.421,
Dice aplicación transitoria del presente capítulo. En caso de existir negociaciones colectivas en curso, respecto de pliegos presentados y mesas instaladas antes de la vigencia de la presente norma, su desarrollo y culminación se regirá con la norma vigente al momento de la presentación del pliego. O sea, presenta el pliego, pero no he instalado la mesa. Y no he instalado la mesa porque todavía no se ha vencido el término para ello. Sería como excepcional que eso ocurriera. O sea, en la mayoría de hipótesis está el pliego presentado, pero no instalada la mesa. Y si tenemos en cuenta el análisis exegético de esta norma, pues obviamente ningún proceso de negociación se haría bajo el 160. Aquí aparecen pues varias hipótesis, de hecho fácticas, que no se hubiera presentado ningún pliego aún en febrero, no hay problema, ya sabemos cuál es la respuesta, nuevo decreto, que se hubiera presentado el pliego, pero no se hubiera instalado la mesa, que es la mayoría de situaciones, viene la discusión, y tercero, que se hubiera presentado e instalado la mesa, sería la única hipótesis en la que se aplicaría el 160, por lo menos este año. No conozco un solo caso. ¿Cuál es mi preocupación técnica? Casi que a veces termina siendo un ejercicio muy académico, pero hay unos principios de la vigencia de la ley en el tiempo y creo que están consagrados normativamente en varias disposiciones. Desde la ley 153 del 87, artículo 40, el mismo Código General del Proceso, artículo 624, y muchas otras normativas reproducen el principio, que señalan que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalece sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. En mi criterio, esa debería ser la postura. Es una postura que se aparta de la posición que ha tenido el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Hay una circular conjunta 017 de 2024, con el mayor respeto no la comparto. Esa misma postura la que tiene el profesor Jairo Villegas, tampoco comparto pues obviamente ella, pero bueno, pero lo que he visto es que en la práctica se han tratado de ajustar esos procesos de negociación no de una manera tan fácil ni tan ágil como uno quisiera. El acuerdo finalmente debe tener los datos básicos, como es apenas obvio, el texto de lo acordado, el ámbito de aplicación, con las restricciones pues que se tienen desde la misma carta política, una vigencia mínimo de 2 años, mínima de 2 años. Tengamos en cuenta eso y transmito otra inquietud enseguida, otra preocupación. Se habla del principio de la progresividad y no regresividad, se reitera ese principio y eso me parece muy importante, y se señala que ese acuerdo debe contener la forma, el cronograma para su implementación. Se pueden acordar vigencias superiores a la del acuerdo, a la del convenio, y dejar para la negociación cada 2 años solamente aspectos económicos, y se crearía un comité bipartito de seguimiento. Varios sindicatos. Un sindicato está negociando este año, los otros aspiran a negociar cuando concluya este proceso para poder empatar en el tiempo la situación. Este año negoció este sindicato por 10 años. Está dentro del marco normativo. Eso cerraría entonces la puerta para la negociación de los otros sindicatos durante 10 años. Ese es un tema que también preocupa por la manera como se podría llegar a manipular. Se señala que hay un comité bipartito que va a hacer el seguimiento. Esto me parece muy importante. Además, deben tener la garantía del fuero sindical. Y por último, en esto, pues la parte ya normativa es que deben haber programas de capacitación tanto para los voceros, representantes de empleadores, como los representantes de las organizaciones sindicales, para ir construyendo en más hecho. Yo creo que es un decreto muy bien intencionado, tiene la finalidad que ya señalamos de enfrentar ese pluralismo sindical que tanto daño hace
para el sindicato, para los empleados y para la misma administración pública. Es un tema que genera pues mucha discusión. Yo asesoré a la señora ministra en el proyecto de ley de reforma laboral y el proyecto de ley tenía, aunque aquí lo están, por utilizar una expresión, descuartizando porque le están quitando la parte, muchos aspectos del derecho colectivo, pero tiene la intención de enfrentar este problema. Sin embargo, no he escuchado de ninguno de los actores, ni de representantes de empleadores, ni de representantes de organizaciones sindicales, una propuesta que sea razonable, una propuesta legislativa, advierto, que sea razonable para enfrentar este tema. Y cuando digo que sea razonable, hago referencia también a que sea razonable en medio de la cosa juzgada constitucional, porque nosotros no podríamos, por lo menos en principio, crear una norma que vuelva a prohibir el paralelismo sindical cuando ya hay una sentencia de constitucionalidad. Con algún ex magistrado, el doctor Carlos Molina, él me decía que él creía que no había problema por cuanto las circunstancias han cambiado mucho y en juicio, en su criterio, la Corte Constitucional tendría que ajustarse a ello. Pero a mí me da como el temor. Pero reitero, no he visto como una propuesta ni de las organizaciones sindicales ni del sector empresarial que diga, por aquí es como el camino para solucionarlo. Esto no significa que no pueda existir, tendrá que existir. La invitación a que entre todos construyamos esa solución, porque el daño termina siendo absolutamente irreparable. Bueno, finalmente, hay algunos reparos que algunos plantean frente al decreto, reparos constitucionales. Algunos consideran que faltó concertación. Yo, leyendo el texto y viendo las comisiones que se han creado para todo este tipo de situaciones, creo que sí hubo el intento de concertación. Es que hablar de concertación no quiere decir que tengamos que llegar a un acuerdo. Lo que quiere decir es que tienen que haber espacios para la discusión. Y efectivamente pienso que sí lo hubo. Otros también consideran que aquí se violenta la libertad y autonomía sindical cuando se establecen esas reglas para poder participar, esos límites numéricos que a veces son como contradictorios. Ese es un tema que yo no comparto porque yo creo que definitivamente debe ser reglamentado y esa reglamentación tiene que ser racional. Es irracional tener una mesa de negociación con 200 negociadores. Eso termina una asamblea que le hace más daño inclusive a los que están representando esos 200 negociadores. Se desconocen principios procedimentales, dicen algunos también, por cuanto se violenta ese postulado de la aplicación de la ley en el tiempo. Yo ese sí lo comparto. Y con respecto al salario, especialmente la definición de las entidades territoriales, también se considera, por parte de algunos, también lo comparto, que se violenta la Constitución, especialmente en el tema de la autonomía en la autonomía territorial. Esas son algunas reflexiones que hay que hacer sobre un decreto que es bastante amplio, bastante complejo, pero la invitación es a que nos llenemos de experiencias para que esas experiencias de pronto nos sirvan de fundamento para presentarle una propuesta de reforma al gobierno nacional, de reforma del decreto, porque sí creo que hay algunos problemitas técnicos complejos. Yo dejaría por ahí, agradezco mucho la atención. Agradecerle Creo al que un doctor segundito. Carlos. Omar, un segundito. Sí, Es que señor. el doctor Ballesteros hizo una crítica formidable al artículo que impide que en las organizaciones territoriales se pueda discutir los temas, en la negociación de ámbito territorial se pueda discutir el salario, o sea, las gobernaciones, las alcaldías, los distritos. Hoy justamente, con los argumentos que usted ha dado para criticar ese artículo, ha salido la circular conjunta 036 del Ministerio del Trabajo y la Función Pública. Y no la voy a leer porque, o sea, recoge, pero con fidelidad la crítica que ha hecho el profesor Ballesteros. Concluye, en virtud de ello, es necesario aclarar que al realizar una interpretación sistemática de las normas antes citadas, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyen que, en efecto, las autoridades territoriales
cuentan con la competencia para negociar en conjunto con organizaciones sindicales los salarios de sus empleados sin que se supere en todo caso el límite máximo fijado por el gobierno nacional. Entonces, están corrigiendo a punta de circulares estas deficiencias, estos reparos que hemos estado nosotros haciendo, porque encontramos que se han excedido. Son como los costos de la concertación, ¿sí? O sea, lo que se gana en consenso se pierde en técnica y terminan estos Frankenstein, ¿sí? Como ha ocurrido con tantas otras normas. Y los empleadores son muy mañosos, muy diestros en eso, para deformar el espíritu de ciertas normas cuando nos aproximamos a procesos de concertación. Quería dejar eso ahí, profe, para decirle que salió esta mañana. Excelente. Esa circular se las he enviado a su WhatsApp. Ya se la envió, Omar. Muchas gracias. Perfecto, gracias, doctor Guarnizo, doctor Carlos Guaitero, por su exposición. O sea, podemos decir a grandes rasgos que de lo que usted ha manifestado, que la fragmentación, la atomización sindical es una problemática y que muchas organizaciones sindicales han tomado referencia a las dos sentencias que ustedes han citado de la Corte Constitucional, donde se permite la multiafiliación y la múltiple firma de negociaciones de convenciones colectivas en las empresas y entidades. Y podemos decir también de lo que acotó el doctor Guarnizo, de que hay un carrusel de fueros sindicales en las entidades estatales. Sé que en las empresas privadas, conozco de primera mano que también suele suceder, y que esto genera un reparo a la materialización de derechos. Y pues las organizaciones sindicales históricamente tienen como un rechazo de la sociedad en general, por decirlo así, porque se ven como los malos del paseo. No obstante, son los que han logrado las mejoras sustanciales, laborales y sociales en algunos aspectos, pero es este aspecto de los carruseles de fueros sindicales y esa multiplicidad de organizaciones sindicales en las entidades y en las empresas privadas genera resistencia, puede ser un aspecto muy negativo y que genera que se pierda esa correlación de fuerza, esa capacidad de negociación colectiva, esa capacidad de representación, porque realmente nadie quiere bajarse de la mesa de negociación, porque todos quieren estar en el momento de la foto, todos quieren decir, yo estuve ahí, y muchas veces los trabajadores, la gente de a pie se pregunta, ¿cuál es el interés de sentarse en la mesa? Porque en la práctica muchas veces se observa de que no aparecen en los después de que firman una convención colectiva en el sector privado o un convenio o un acuerdo colectivo en el sector público, esas organizaciones sindicales desaparecen del mapa. No obstante, cada vez que llegan procesos de negociación colectiva, vuelven al ruedo. Entonces, eso es algo que creo que afecta sustancialmente la imagen de la organización sindical y asimismo y genera de que no se materialice de la mejor forma el derecho humano y fundamental de asociación sindical. El doctor Ballestero se me adelantó una pregunta que iba a hacer, ya él respondió, y era que muchas organizaciones sindicales de primer nivel, de segundo y tercer nivel, que son minoritarias, dicen expresamente de que este decreto viola la autonomía sindical y el derecho de asociación sindical, hablando del tema de la representación, de que ellos técnicamente no van a tener posibilidades de sentarse en la mesa en la medida de que hay una restricción de los negociadores. Y ustedes, ¿quién lo han acotado? En los ejemplos que colocaron, si en una entidad singular, una organización singular, que son máximo 10, y hay 15 sindicatos, imposible. Y tenemos casos como el del INPET, como eran en el INPET, con más de 70 sindicatos. Entonces son situaciones, pero yo creo que esto debe generar una reflexión dentro de los movimientos sindicales, que el llamado a la unidad. Pero es algo particular, que el llamado a la unidad lo está haciendo el gobierno a través del ministerio, en este decreto. El doctor Ballestero planteaba que del sindicato, de las organizaciones sindicales, deberían salir propuestas. Yo creo que es interesante lo que plantea, porque eso demostraría madurez sindical. Creo que debemos tomar ejemplos como el de Uruguay, de 3 centrales obreras, se unificaron y quedaron una. Mientras tanto, en Colombia seguimos creando más sindicatos, menos afiliados. El doctor Guarnizo, en el sector privado,
Y créame que uno encuentra trabajadores afiliados en 3, 4 y hasta 5 organizaciones sindicales y a todas les paga tributo, a todos les paga cuota. Entonces, de verdad que es una situación bastante anómala, preocupante, porque hoy el gobierno nacional y cualquier gobierno puede decir en Colombia se respeta el derecho de asociación. Miren la cantidad de sindicatos que tenemos. Pero cuando nos vamos a la tasa de sindicación, vemos que es la más baja de la región y de la más baja del mundo. Y acá, bueno, referente a la reforma laboral, que de forma, en su último aporte, el doctor Baitero dijo que la han tranquilado bastante. Y lastimosamente en la parte colectiva le dieron Perdón, serrucho perdón, como Omar. otros. En Perdón, la Omar. parte, Omar, acabas de mencionar el tema de la representatividad. ¿Cómo sería? Quisiera como dar espacio a los dos invitados. ¿Cómo sería el tema que tú acabas de plantear? En esas organizaciones que hay más de 12 o más de 10, y a mí el decreto me está diciendo que solo son 10 negociadores, ¿cómo sería el tema ahí? ¿Cómo se maneja ese tema pues, en la vida real? Nosotros en la organización sindical Sindecena tenemos varias organizaciones sindicales. Sin embargo, ¿cómo se maneja el tema de esas entidades que tienen más de 10? Porque aquí es de acuerdo al número de afiliados y máximo son los 10 negociadores. Entonces, quisiera que de pronto, no sé, Omar, aprovechar y poder debatir ese tema o cómo se está dando en la actualidad al respecto. bueno, démosle el espacio inicialmente al doctor Guarniz y posteriormente al doctor Ballesteros para que de pronto nos expliquen técnicamente cómo se podría, entre comillas, solucionar esa situación bastante compleja. Miren, dos fuentes. Una propia del derecho laboral y otra ajena al derecho laboral, pero que tiene todo el sentido por analogía aplicarla. Jorge Robledo se abrió del polo, creó un partido político, se lanzó de candidato a la alcaldía de Bogotá, no sacó los votos suficientes y después estaba llamando a la solidaridad para pagar los costos de su campaña. Los derechos de asociación y políticos por antonomasia son los que tienen los partidos políticos. Y el doctor Robledo, el compañero Robledo, no sacó los votos que necesitaba. No puede reclamar a un concejal, no puede ni siquiera reclamar la reposición de votos. Y no se está violando ningún derecho ahí. ¿Lo voy a entender? O sea, la personería jurídica no basta para acceder al conjunto de derechos de todas las organizaciones. Igual puede pasar con un sindicato. Sí, tiene su reconocimiento como personería jurídica, pero la representatividad va a determinar que accede al derecho de negociación. Esa es una de las fuentes, un caso concreto. Y dos, la organización del trabajo en distintas recomendaciones, si ustedes leen el listado de recomendaciones que tiene la OIT para el caso concreto de la representatividad en negociaciones colectivas, permite que que el sindicato mayoritario tenga la representación. Lo permite perfectamente. Y esas recomendaciones tienen fuerza vinculante. Yo creo que vistas esas dos situaciones, más las resultas de lo que ha sido las decisiones de la Corte Constitucional, eventualmente el profesor Molina podría tener razón. Creo que hay unas realidades jurídicas que nos dicen que no fue una mejor decisión, pero hay todavía una realidad fáctica que dice que fue nefasto. O sea, intentando proteger la libertad sindical, hemos derivado en el libertinaje sindical. Y probablemente la Corte Constitucional, con base en eso, y por supuesto habrá que crear un escenario propicio para eso, y si es concertado como lo propone el profesor Ballesteros, ¿sí? O sea, que hagamos una propuesta razonada y razonable
para ver cómo logramos sortear esta decisión, porque ciertamente es nefasto para, en el caso de la administración pública, para la administración pública y para las organizaciones sindicales. Yo dejaría como esas reflexiones. Bueno, a ver, la pregunta que acabaste de hacer, Tayana, es una pregunta que yo todavía me la hago, analizando la parte del decreto. Es que fíjense cómo el decreto pues, nos dice un tope máximo, o un número máximo, no tope, un número máximo. Ámbito nacional, no más de 40, hasta ahí es claro. Ámbito sectorial, no más de 25. Ámbito territorial, no más de 20. Ámbito singular, no más de 10. Y el decreto, cuando ya trata de hacer efectivo ello, utiliza una tabla muy complicada. O sea, yo realmente, yo respeto mucho a quien le trabajó a esto, pero no he podido entenderla perfectamente y no la hemos podido entender en la práctica. Es que la pregunta que estás haciendo es porque ustedes han tenido, me imagino, el mismo problema práctico que hemos tenido todos. ¿Cómo aplicamos eso? Fíjese la tabla lo que dice. En las confederaciones, un negociador por cada 10.000 afiliados sin exceder de 10 representantes por confederación. Federaciones de empleados públicos, un negociador por cada 5.000 afiliados sin exceder de 10 representantes por federación de empleados públicos. Entonces uno empieza a aplicar esto y se supera a veces con creces el número y no nos soluciona el problema. Fíjense en el ámbito singular, sindicatos de base. Se realiza la distribución en orden decreciente iniciando con la organización con mayor número de afiliados hasta llegar a la organización con menor número de afiliados sin exceder de 6 representantes por organización. Cada organización tendrá un representante por cada 25 empleados públicos. El ejemplo de los 15 sindicatos y cada uno podría llegar a tener 2, pero máximo entre todos 10. ¿Cómo administrar o cómo combinar, cómo armonizar esa contradicción? En la negociación que se está adelantando, con muchas dificultades por eso, en el distrito de Medellín, la consulta que se hace directamente al ministerio, el ministerio dice es que hay un error en la tabla. Entonces, si hay un error en la tabla, ¿cómo solucionamos eso? Yo por eso sí creo, y lo digo de verdad, que así deberíamos de hacerlo. Deberíamos de revisar, aceptar muchas críticas, porque hay muchos temas criticables. Presentémosle la propuesta al ministerio. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Hagámoslo parcialmente, mantengamos el espíritu y el buen propósito. La idea, doctor Carlos, que usted plantea me parece muy interesante, muy lógica. O sea, la idea de volver a expedir una norma similar. Pero hay algo bastante curioso. Ahora Omar me lo hacía recordar. En el proyecto de reforma laboral en parte colectiva se tiene una intención parecida. Fortalezcamos los sindicatos, especialmente los sindicatos grandes, y eso lo logramos con fueros sindicales, lo logramos con procesos de negociación donde se promueve una negociación por rama, por industria más fuerte. Los que se opusieron inmediatamente son los representantes de la ANDI, porque se volvieron sindicalistas, muy preocupados por el derecho de asociación de las minorías, una preocupación impresionante, pero todo tiene su mensaje y todo tiene su claridad. Pero bueno, aquí yo veo que en el proyecto que cursa en el Congreso de la República sale básicamente el 90% de la parte de derecho colectivo. Ese tema no hay ninguna posibilidad de acercamiento, muy complicado, porque a mí me parece que esa construcción del derecho colectivo es extraordinaria. Tiene como fundamento la doctrina internacional, la doctrina de la OIT, inclusive sugerencias de la OCDE y muchos otros actores a nivel internacional, y todo eso se recoge. Mejor dicho, se pretende actualizar a Colombia en el mundo laboral sindical. Y hay un rechazo absoluto. La mayoría de congresistas no están con los trabajadores ni con los sindicatos, están con otros sectores. Y por eso la única manera de poder concertar algunos aspectos del derecho laboral individual, quitando aspectos esenciales, es sacando la parte colectiva. No me vengan aquí a hablar de la huelga en los servicios públicos esenciales. Esa barbaridad que lo hacen los europeos, esa barbaridad que lo hacen los países civilizados, los países que creen en los derechos fundamentales, eso no lo metamos acá. Aquí sigamos atrasados permanentemente. Ese es como un mensaje muy complejo, pero bueno, esa es nuestra realidad y ahí estamos. Muchas gracias, doctor Carlos Héctor. Bueno, Una cosita, doctor Ballesteros.
Perdón, Omar, que me parece, es que yo cuento las experiencias porque nos muestran de cuerpo entero, digamos, todas esas dificultades que estamos señalando. En Bogotá existe el sector salud. ¿Por qué? Porque está la Secretaría de Salud más 4 subredes que son entes autónomos. Entonces se propone la negociación sectorial. 25, para mi gusto, demasiados. ¿Sí? O sea, para mi gusto todos los números son demasiados. ¿Sí? Pues resulta que no hay ningún sindicato que tenga más de 2.500 afiliados. Entonces, ni 5.000. Entonces, técnicamente no habría negociación. Sí, no habría negociación. Entonces, le dijimos al secretario de Salud, no, usted tiene que garantizar el derecho de negociación colectiva, que ese es un derecho fundamental. Esto es una norma procedimental. ¿Sí? Y entonces, primero, creo que está violando el derecho y segundo, prepárese para un paro de salud. Y ahí se tiene que negociar sí o sí, maestro. Entonces, con esa interpretación laxa, con esos mismos argumentos que tuvimos para el caso de la negociación del salario en los entes territoriales, digamos, hágale y siéntese a negociar porque es mejor que peque por exceso a que usted se aferre a un procesalismo irritante y entonces que es la mejor forma de ejercer la negación del derecho. Entonces, lo hicimos de esa manera y bueno, ahí están negociando. Y sí, es la realidad que tiene el movimiento sindical. Esa fragmentación y atomización nos está carcomiendo y que genera otros tipos de situaciones internas que no la vamos a relacionar aquí porque son muy sensibles. Bueno, ya que sabemos la realidad, el doctor Reiter lo ha dicho en reiteradas oportunidades, la reforma laboral en el capítulo colectivo, le dieron motosierra, le dieron serrucho, o sea, no hay posibilidades de que en el Congreso, en ninguna de sus dos cámaras, se lleguen a acuerdo. En ese orden de ideas, muchos desde el movimiento sindical se han escuchado voces diciendo es que el gobierno está habilitado para que a través de decretos que camine la reforma laboral desde el punto de vista colectivo, ya que allá no va a haber nada. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan viable es de que la propuesta de reforma laboral en el ámbito colectivo, que fue ya, que no se aprobó en el Congreso, pueda habilitarse a través de decretos reglamentarios? A ver, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Buena parte del derecho colectivo de trabajo tiene su fuente normativa en los convenios de la OIT e incluso en tratados de la OEA. La huelga, por ejemplo, la tenemos en la OEA, expresamente. En el convenio 87 se infiere el artículo 3º que está la huelga. O sea, digamos que el bloque de constitucionalidad es la fuente básica, fundamental del derecho colectivo. Y fue el punto de referencia para el contenido mayoritario de esa parte del derecho colectivo. O sea que si ya está allí en la Constitución, yo creería que no se necesita una ley, por lo menos para algunos aspectos importantes. Se requiere una adecuada reglamentación. Proteger el derecho de asociación sindical mediante decreto no es violentar ninguna ley, es desarrollar las leyes que existen, establecer procedimientos como se establecía para proteger este derecho de asociación sindical, es simplemente desarrollar la normatividad. Yo creo que buena parte puede ser así. Lo que pasa es que existe obviamente mucha resistencia de algunos actores dentro del mismo ministerio para ello. Es difícil y es compleja esa situación, pero yo creo que buena parte puede lograr. Incluso, bueno, hay algunas posturas contradictorias frente al tema del derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, pero nótese cómo, sin existir reforma laboral, sin existir decretos siquiera reglamentarios, la Corte Suprema de Justicia en las últimas decisiones, ya van más de 5 decisiones, acepta la existencia y la posibilidad de la huelga en servicios públicos esenciales siempre y cuando se garanticen los servicios mínimos. O sea, se acoge toda la doctrina de la OIT, como diciendo, es que aquí en Colombia prevalece eso. O sea, reglamentar lo que ya prevalece no se opone absolutamente a ningún postulado jurídico, es simplemente hacer realidad, para mi gusto, la Carta Política del 91, que eso fue lo que dijo.
y lo que dijo, y como bien leída la Carta del 91, el artículo 39, en concordancia con el 53 y el 59, es: los sindicatos no solamente deben permitir que existan, no solamente se debe obrar pasivamente, hay que estimularlos. Esa es la expresión que utilizan convenios de la OIT: estimule y fomente no solamente los sindicatos, sino la negociación colectiva. Reglamentar eso que está desde hace años en la OIT, que lo tenemos incorporado en nuestra legislación, no se opone a ninguna base o norma constitucional ni legal. Totalmente de acuerdo con el doctor Ballesteros. O sea, el sistema interamericano de derechos humanos está adoptado por Colombia mediante de ley. Esto es reglamentar, o sea, ya la ley existe, lo que hay es que reglamentar esa ley, armonizándola con la doctrina de la OIT, con la misma doctrina y las opiniones consultivas que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso fue lo que pensamos en la plataforma, y recordará el doctor Ballesteros, porque, digamos, preparados para este nuevo gobierno, y lo veníamos haciendo desde el proceso de paz, teníamos un paquete, se llama Plataforma de Agenda Legislativa. ¿Sí? Entonces llenábamos de propuestas normativas bajo distintas líneas este tema. Y entonces, para evitar y veíamos que teníamos un paquete de proyectos de ley, pero entendíamos que las condiciones políticas no eran favorables en el Congreso de la República. Entonces decíamos, no, pero es que mediante decreto se puede hacer, reglamentar esto. ¿Y cómo hacerlo más difícil de modificar? ¿Sí? Nosotros logramos algo a través de una resolución del Ministerio del Trabajo, que es la 2021 del 2019, ¿sí? Que como no pudimos reglamentar el artículo 63 de la ley 1429, que prohibía las cooperativas y estas distintas modalidades, porque la ANDI hizo lo que terminó en el que terminó este decreto, hizo con el decreto reglamentario del 583, que lo expidió el viceministro, el ministro Lucho Garzón, que se cayó, porque la ANDI le metió la mano y lo volvió un Frankenstein. Entonces lo dejó inútil. Entonces, cuando viene la administración del Ministerio del Trabajo de la doctora Clara, dice, si mandamos esto a presidencia, ya se vuelve otra cosa. Entonces, hagamos una resolución. ¿Cuál es el problema de una resolución? Que viene otro ministro y la cambia. Pues, ¿qué hicimos? Pegamos esa resolución a los acuerdos que hemos tenido con el gobierno de Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si además amarramos estos decretos, ¿sí? Y si además otra línea de acción, doctor Ballesteros, que hemos estado explorando recientemente, además de esos decretos, un paquete de COMPES. Los COMPES obligan a los gobiernos posteriores. Entonces, perfectamente podemos dictar un COMPES, o sea, trabajar por un COMPES de trabajo decente, que incluya todas estas cosas. O sea, frente al bloqueo del sistema, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El establecimiento, frente al bloqueo del establecimiento, nosotros tenemos que buscar instrumentos que nos sirvan para continuar la lucha más allá de este gobierno. Y creo que son esos decretos pegados a esos compromisos internacionales, porque esta reforma laboral, como lo dijo usted, doctor Ballesteros, no es otra cosa que Colombia se ponga a tono no solo con las normas internacionales, sino con las obligaciones que ha adquirido con la comunidad internacional. ¿Sí? Es que nada de lo que está en la reforma laboral no lo han exigido los acuerdos bilaterales o multilaterales. El gobierno de Estados Unidos lo ha exigido, el gobierno de Canadá lo ha exigido, la OCDE lo ha exigido, la OIT lo ha exigido, la Unión Europea lo ha exigido. Pero los señores, los empresarios dicen que esto es Cundinamarca y no es Dinamarca. Entonces posan como cosmopolitas en los escenarios multilaterales, y aquí son de un parroquialismo veredal, de una autarquía, o sea, una doble moral que realmente repugna. Pero creo que es como la ruta que hemos estado como sugiriendo, y creo que, doctor Ballesteros, vamos a tener bastante trabajito con el tema de los COMPES, ¿sí? Y con este tema de los decretos, que dimos perfectamente un listado de decretos que se pueden dictar, porque ya las normas como existen, como tal. Entonces sabemos que el convenio 151 sí es de la OIT, pero fue adoptado por una ley de la República. El convenio 87 fue adoptado. Entonces lo que necesitamos es reglamentar.
y reglamentarlo poniendo a tono con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con el espíritu de la nueva Constitución, ¿sí? Y el espíritu de esas normas internacionales que tienen una perspectiva de interpretación mucho más amplia que la que tiene el vetusto Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto, excelente. Bueno, hemos visto que a través de los decretos reglamentarios, la negociación colectiva buscaron la unificación de pliego de peticiones, de comisión negociadora y demás. En el 2014, en el decreto 089 para la negociación del sector privado, se dio la posibilidad de la unificación del pliego optativo. No obstante, sabemos de las diferencias que ustedes han acotado, política, administrativa y demás, entre organizaciones sindicales, y no permitió de que de pronto funcionara como está funcionando en el sector público. Es obligatorio y que se unificara eso para buscar la unidad sindical de los trabajadores. Se escuchan voces de que, y creo que en la reforma laboral se planteaba de que haya esa unificación de pliego, unificación de comisión negociadora obligatorio en el sector privado. Desde su experiencia y perspectiva, ¿qué tan beneficioso sería para el movimiento sindical de que eso también se replique en el sector privado? No, yo creo que es muy necesario. Es que ese tema de la cantidad de organizaciones sindicales al interior de una empresa es muy complicado. La posibilidad de la manipulación por parte del mismo empleador, la manipulación en los procesos de negociación. Muy fácilmente un empleador destruye un proceso de negociación colectiva transparente, autónoma, con la manipulación de un sindicato que sea muy cercano a sus intereses, creando la organización sindical. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de prohibir los pactos colectivos, lo que organizaron algunos empleadores fue sindicatos. Ustedes que tienen un pacto son mis amigos, vengan, busquen un sindicato y nos acogemos a la ley. Y yo sigo manipulando estos procesos de negociación para mostrarnos al mundo como respetuosos de la ley, de la democracia. Mantenemos ahí quietico un pequeño sindicato que es el que es autónomo, en cambio ustedes van a ser los fuertes y no dejamos crecer al otro. Ese es un tema que se tiene que manejar. Yo tenía una lógica y la planteaba ya en esas mesas, en esa comisión de concertación. Yo les decía a los empleadores, claro que yo soy un poco ingenuo en eso, pero yo les decía, vea, en el sector privado, la mayoría de sindicatos que se van creando tienen una razón y es la inestabilidad laboral. Y muchos sindicatos se crean cuando hay amenazas de despidos, bueno, cuando se dan ciertos procesos, es por la inestabilidad, lo que no ocurre normalmente en el sector público. En el sector público hay un principio de estabilidad, el empleado público, inclusive el provisional, tiene cierta estabilidad que no la tiene el trabajador del sector privado. Yo les decía allá, por la defensa de la inestabilidad que permanentemente existe en Colombia, porque es la defensa acérrima a la inestabilidad, por la defensa de ello, lo que están invitando es a que los sindicatos, en vez de tener una estabilidad relativa, tengan una estabilidad absoluta reforzada. Y les ponía un ejemplo, una empresa que tenga 100 trabajadores, teóricamente podría tener 100 sindicatos y cada trabajador ser el presidente de uno de esos sindicatos. O sea que tenemos 100 trabajadores con fuero sindical. Yo les decía, ¿no es más razonable pensar en darle cierta garantía a la estabilidad para que la motivación de crear sindicatos no sea esa? O sea, que sea legítima. Porque adicionalmente está ocurriendo otra cosa, y esto ocurre, se está viendo mucho en el sector privado. Como se están creando tantos sindicatos, y por esas razones, los empleadores están invocando abuso del derecho. Abuso del derecho. Ya he tenido muchas defensas de organizaciones sindicales cuando el empleador presenta un proceso sumario aduciendo que como abusaron del derecho a sindicalizarse, no puede producir el efecto que ellos buscan, solicitan la disolución y liquidación del sindicato. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es meramente especulativa. Entonces dicen, vea que la fecha en la cual se creó este sindicato, vea que la mayoría de los trabajadores de este sindicato son los del otro. Y hasta ahora, hasta esta semana pasada, los resultados judiciales habían sido absolutamente favorables para los sindicatos. Sobre la siguiente lógica, ellos están haciendo uso de un derecho fundamental, no se puede presumir que lo abusan. Si hay algún abuso, demuéstrelo. Pero una juez, la semana pasada,
dice, yo sí presumo que ahí se creó un sindicato para abusar de un derecho, para ganar un fuero sindical. Entonces, me da un temor enorme que esas posturas hagan carrera, porque si hacen carrera, pues realmente existiría la imposibilidad de crear un legítimo sindicato además, porque obviamente cuando hay un sindicato, no necesariamente la creación de otro sindicato significa que sea por un interés distinto al propio que tiene una organización sindical. Entonces ese temor me da, y este tema pues sí me hace que, me hace pensar que sí tenemos que reflexionar mucho en buscar una alternativa que sea racional en ese sentido, y para ello pues hay que tener muy buena argumentación. Lo que plantea el doctor Guarnizo es clarísimo, es que hay una realidad objetiva. Yo creo que la Corte Constitucional en el año 2000 obró de muy buena fe. Ellas creían en eso y miraban eso en abstracto tan bonito, pero la realidad desbordó esa buena intención. Y eso es claro, no hay que hacer mucho esfuerzo. Ese tema se debería seguir tratando, trabajando, construyendo doctrinariamente por qué no podemos hablar allí de cosa juzgada constitucional, porque esa es mi preocupación. Porque sería muy fácil para los magistrados de la Corte llegar a ese punto y listo. Entonces, esa es una buena idea para que la sigamos construyendo. Una cuña. Estoy contestando 2 demandas. El Deportes Tolima pide la nulidad de la inscripción del sindicato de futbolistas porque se registró de manera extemporánea, no dentro de los 5 días. ¿Sí? Y 2, la DIMAYOR y la Federación están demandando la nulidad de la inscripción y la disolución del sindicato porque se creó con menos de 25 afiliados, cuando en el listado hay 1.117. ¿Sí? Pero en el formulario hay un error y entonces lo que quiero decir es, hay una especie de matoneo judicial contra las organizaciones sindicales y esta proliferación de organizaciones va a terminar en ese tipo de decisiones que le preocupan tanto al doctor Ballestero, que por supuesto nos preocupan a quienes defendemos el derecho laboral y su espíritu, porque, digamos, le da pretextos a ciertos sectores para que tomen decisiones en esa dirección, que pueden terminar siendo las decisiones predominantes. En este momento le damos la palabra a uno de los estudiantes que quiera participar, hacerle una pregunta directamente al doctor Ballesteros, al doctor Guarnizo, o hacer una intervención. El compañero Melquisedec Caño, adelante. Sí, muy buenas noches, compañeros. Pues muy interesante lo que nos han explicado los compañeros, los dos Carlos. Son muy buenos en lo que ustedes hacen. Yo creo que son un aporte muy importante para el trabajo sindical. Pues la verdad es que es muy preocupante pues lo que pasa en Colombia con, con el movimiento sindical. Es decir, es muy triste y decepcionante que los obreros no seamos capaces de unirnos en torno a los objetivos colectivos y comunes que tenemos. Yo diría que hay un trabajo muy bien hecho de un establecimiento que tiene una historia muy larga, más de 200 años, conformando toda una matriz política, ideológica y estructural, pues que ha generado pues estas situaciones en Colombia. Es decir, es muy triste que Colombia no seamos capaces de unirnos, de generar esas posibilidades de construir una organización de los trabajadores consolidada en torno a los derechos y frente a la situación que tenemos en el país. Entonces, pues la verdad que, digamos, podemos dar las gracias que por lo menos tenemos lo poquito que tenemos. Y creo que el objetivo sí es empezar a generar opciones para desde lo normativo, desde lo constitucional. Y sabemos que nos enfrentamos a un enemigo muy grande que es un establecimiento que de mil maneras busca la forma de dividir y de hacer prevalecer sus privilegios y sus
pues su riqueza y el poder económico, político e ideológico que ha generado sobre la sociedad colombiana. A mí me parece muy importante esta capacitación porque pues yo tengo tiempo ya estar en el tema sindical, soy presidente de la subdirectiva de Sindecena Norte de Santander y pues a veces uno se preocupa porque uno está muy convencido de todo de estos temas sindicales y de la necesidad del avance del pueblo organizado para tener una mejor sociedad y una mejor nación, pero a veces uno se voltea hacia atrás y tiene poquitos que lo acompañan a uno en estas actuaciones, ¿no? Pero pues lo importante es no caer en la desesperanza y seguir insistiendo en que eh, es la organización sindical bien planteada, con una dirigencia genuina, hoy eso lo estábamos hablando en el foro, ¿no? El tema de la diferencia entre el directivo y el dirigente sindical, que es muy importante, pues que de verdad nos convirtamos en dirigentes sindicales con unos niveles altos de convicción, que eso nos exige pues prepararnos más y tener y seguir contando con los compañeros abogados que de verdad que le han aportado mucho a todo este tema sindical. Pues eso es lo que yo quería decir, porque pues sentía pues toda esta coyuntura que estamos viviendo le deja a uno como sin sabores, pero pues no hay que perder la esperanza y seguir fortaleciendo las organizaciones sindicales serias que de verdad lleven a la consecución de los objetivos colectivos en las áreas donde cada uno de los trabajadores estemos. Sería eso. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero, que sigue por tu participación. Otra persona que quiera participar antes de realizar una nueva pregunta o inquietud sobre un tema que relacionaron los dos Carlos, y creo que es importante que de pronto se desarrolle un poco más. ¿Están tímidos hoy? Bueno, mientras preparan su pregunta, bueno, compañero Miranda Alberto, adelante. Bueno, muy buenas noches. No, más que preguntas, simplemente felicitar a los expositores de esta noche. Verdad que nosotros, pues en el caso de Sindecena, estamos en una situación muy, pues muy en contexto frente a la cantidad de sindicatos que en el momento de una negociación, pues a veces entorpecen esa negociación precisamente por la falta de acuerdos. Simplemente felicitar a los expositores por darnos claridad frente a tantos vacíos que nosotros tenemos frente a la organización, frente a estas normas que regulan el derecho sindical y demás. Y muy en sintonía con lo que acaba de compartir el compañero Melquisedec. A pesar de las coyunturas y las dificultades que atravesemos como organizaciones sindicales, estamos llamados a ser dirigentes, sobre todo para motivar en ese crecimiento sindical, que es lo que necesita finalmente también nuestro país. ¿Sí? Es cierto que hay una división de sindicatos, pero no debemos perder el norte como dirigentes y garantizar pues que los trabajadores puedan unirse para hacer siempre reivindicación de sus derechos. Muchas gracias. Bueno, hay un tema que han tocado, que siempre está en la palestra, es el censo sindical. Si en la práctica se creería que el censo sindical sería positivo, porque tendríamos el número preciso de organizaciones sindicales, el número preciso de afiliados, y en esa medida los gobiernos, o el gobierno, hablando específicamente, podría generar políticas públicas promocionando y protegiendo este derecho. Pero en la práctica uno observa que hay organizaciones sindicales de todos los niveles que se oponen al censo sindical. O sea, es como una contradicción. Entonces, hay algo que, o sea, desde ustedes como asesores de organizaciones sindicales, defensores, operadores, ¿qué proponen o qué, o sea, cómo se propondría o auspiciaría un censo sindical no impuesto? Porque, o sea, yo no, o sea, que no sea el ministerio, o sea, creería yo que lo ideal es que desde las organizaciones sindicales actualicen su censo. A ver, yo respondo eso porque es otra de mis grandes preocupaciones y como asesor en la práctica la tengo. El censo sindical y la información laboral en general.
porque, y muy especialmente en el sector privado. En el sector privado es muy importante saber si un sindicato es mayoritario o no, saber si tiene más de la tercera parte, saber si tiene más de del 50%. Y en la práctica es a veces muy difícil, porque la información que maneja el empleador siempre sostiene que es reservada. Y si es reservada, yo nunca sé si soy mayoritario o no. Y como están las reglas de juego, por ejemplo, para una huelga, yo me voy como al vacío, porque no sé si tengo que citar a todos los trabajadores de la empresa o solamente a los del sindicato, porque yo creo ser mayoritario, pero no tengo una certeza. Y en ese sentido me parece que el Estado debe ser más interventor, más exigente, tener una claridad de cuál es el número de trabajadores que tiene cualquier empresa, ahí sí sector público o privado, cuántos trabajadores son tercerizados, porque es que yo para definir una política pública en materia laboral tengo que tener un diagnóstico claro, real y cierto. Y cuando hablo de de la materia laboral, hablo también de la parte sindical, obviamente. Entonces, si yo sí voy a definir ello, voy a definir cómo voy a cumplir mis compromisos con ese mundo internacional, que como yo leo el artículo 39 de la Carta Política, me obliga a mí como Estado a impulsar y fomentar el derecho de asociación sindical. Yo tengo que saber si estoy cumpliendo a cabalidad con ello. Y yo digo esto a algo para completar pues, las inquietudes que se planteaban o se deducen de las intervenciones anteriores, que uno a veces hace como el análisis de la problemática sindical, las causas, y observamos que Colombia tiene una cultura antisindical y es muy compleja esa cultura antisindical. Y así muchos digan que no la tienen. Yo soy profesor universitario, mis alumnos son de 17, 18 años, de una universidad de clase media, tirando un poco a clase alta. Tradicionalmente estaba allá, pero hay alumnos que cuando empiezo a hablar de mi clase, algunos dicen, un peladito, un jovencito, dice, no, pero es que esos sindicatos, doctor. Y yo, pero a ver, dígame cuál es el tema de los sindicatos. ¿Por qué me hace esa expresión? O sea, el que se atreve a decir eso. Y yo digo, dígame lo que crea. No tiene ninguna represalia porque yo sí quiero es entender qué pasa. Dígame, si usted me habla tan mal y utiliza esas reacciones porque tiene elementos de juicio contundentes. Entonces algunos dicen, no, eso es lo que dice mi papá. El otro dice, no, eso es lo que leo en el periódico El Colombiano, pues que es un periódico absolutamente conservador. Pero es algo que va como tan interiorizado que es muy complejo. Y en esa misma universidad, yo creo que yo soy el único profesor que da derecho de asociación sindical o derecho colectivo del trabajo, porque los otros colegas lo que dan es el derecho antisindical, el antiderecho, que a mí no me cabe en la cabeza que usted esté en una facultad de derecho de una universidad para decir cómo destruir sindicatos, cómo destruir el derecho, pero es algo que tiene mucha fuerza y terminan los estudiantes siendo abogados que primero no conocen los principios del derecho laboral, segundo terminan siendo antisindicalistas y son los que van a tomar decisiones como jueces, son los que se posesionan como inspectores de trabajo y entonces tenemos una cultura muy compleja donde la academia tiene una gran responsabilidad. Por eso una de las ideas que a mí me gusta de la propuesta que había en un principio de la reforma laboral es la obligación de formar a la ciudadanía colombiana en el respeto del derecho a asociación sindical. Desde el niño que se está formando en la escuela. Aprendamos que es un derecho para respetar, un derecho muy importante. Deberían existir alianzas de las centrales obreras con el Ministerio del Trabajo y con el apoyo del sector privado para hacer campañas muy bien realizadas en defensa del derecho a asociación sindical, para ir transformando esa cultura antisindical que se siente, que existe. Y yo creo que es posible si hay voluntad política. Y esa voluntad política hay que acompañarla obviamente con recursos. Pero usted imagine una muy buena publicidad, una buena publicidad manejada por expertos, por conocedores del pensamiento y la sensación del ser humano, cómo responden, podríamos lograr muchas cosas. Pero para eso, reitero, falta esa voluntad política total, que se junten. Ha habido campañas que a uno le impresionan, campañas, aquí una campaña contra las personas que conducían alicoradas. A mí me impresionó porque fueron campañas muy exitosas. Bajaron un poco la guardia, pero se sintió rápidamente el éxito, que se juntó el Estado, los medios de comunicación, sector privado. Eso puede dar un resultado, pero para eso se requiere aunar muchas voluntades, ser
estar convencidos de que sí es un derecho que hay que respetar de verdad, que es un derecho fundamental y que toda la sociedad lo tiene que tener como punto vital en su desarrollo. Hicimos algo de eso que está señalando el profesor Ballesteros en el SENA. O sea, hicimos una negociación, yo tuve el honor de ser asesor de Sindecena en ese proceso de negociación en el que hubo una formalización laboral de 3.800, 3.000 plenos y 800 a través de una planta temporal. Pero más allá de eso, ese acuerdo consagraba que debía haber un módulo de derechos fundamentales para los aprendices del SENA. ¿Sí? Yo creería que la Universidad Nacional debiera exigir que en todas las carreras hubiese un módulo de derechos fundamentales, independientemente si son ingenierías, ¿sí? Si son de la medicina, lo que sea, economistas, que sepan de la importancia que las organizaciones de trabajadores juegan en la construcción de democracia y en la construcción de sociedad. Eso que logramos con el SENA, y nosotros dictamos incluso, profesor Ballesteros, los talleres para preparar a los aspirantes a ser instructores de derechos fundamentales. Y creo que el 90% de la gente que preparamos hoy son instructores de derechos fundamentales en el SENA. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que hace una organización por el ethos, el espíritu de su entidad, y esto debiera hacerlo la academia en general, de que en todas las carreras haya un módulo obligado, así como hay uno de ética, hay un módulo obligado de derechos laborales, y la importancia del derecho laboral en la construcción de biografías positivas de los trabajadores, pero también en la construcción de sociedad, de democracia y sobre todo de competitividad. O sea, los países más competitivos del mundo, Susan Heiter, yo trabajo mucho, un documento de ella, hizo un estudio donde cogió 13 países con alta densidad sindical y con alta cobertura en negociación colectiva. ¿Sí? O sea, 13 países que tenían más del 50% de sus trabajadores organizados, de toda la población laboral del país, y que tenían una cobertura superior al 60%. Cogió 13 países que estaban entre el 50 y el 20%. Y cogió 13 países que tenían una tasa de afiliación inferior al 20%, Colombia tiene el 4.5%, y una cobertura inferior al 20% en negociación colectiva. Y oh sorpresa, los países que tienen altas tasas de sindicalización y de cobertura en negociación colectiva son menos desiguales. Pero sobre todo, en ese momento en el que hago el estudio, 8 de esos 13 países, 8 de esos 13 países estaban dentro de los 10 primeros más competitivos del mundo. Eso quiere decir, eso destruye. No podemos afirmar a partir de eso que son muy competitivos porque tienen esa estructura de organización sindical, pero sí destruye de plano la estigmatización que se ha promovido alrededor del movimiento sindical de que los sindicatos destruyen la competitividad, destruyen la productividad, porque no hubieran sido esos países lo que son con esa estructura sindical tan robusta que tienen. Y creo que sí, en la academia mostramos este tipo de cosas. Yo también soy profesor y de una universidad de clase alta, entonces ya se imaginarán el tipo de profesor que soy, ¿sí? Pero con este tipo de enfoques y de datos concretos, por ejemplo, de cómo las convenciones colectivas generan mayores costos, y muestro cómo se estructura el negocio. Eso que José Manuel Nareo llama la taxonomía del lucro, ¿sí? O lo que Mariana Mazzucato llama la extracción de riqueza. Cómo se produce la riqueza, cómo se extrae la riqueza, cómo se apropia la riqueza, es muy importante para mostrar las dinámicas de fraude de los empleadores, de los empresarios en la producción, ¿sí? Eso será motivo de otra exposición en algún otro motivo, en algún otro momento, pero digamos, si uno muestra esto, realmente refuta con hechos, con experiencias. Yo soy muy contador de historias, porque creo que eso permite la comprensión de lo que la norma tiene como propósito, y si lo cumple o no lo cumple.
Y entonces al contar todos esos hechos, al hacer una historias comparadas de otros países, no solamente en términos normativos, sino prácticos, le permite una mejor comparación, pero sobre todo mejores argumentos para refutar y la ideología que se enseña en relación con estos temas, porque eso, cuando se habla del derecho laboral en esos términos, no estamos hablando de derechos, sino de pura ideología. Y una ideología absolutamente utilitarista para extraer la mayor riqueza del trabajo y acumularla en los centros de poder. Muchas gracias, doctor Carlos Ballesteros, doctor Guarnizo, por acompañarnos, no solo por aportar su conocimiento, sino su experiencia y todas sus vivencias que han tenido en el desarrollo de sus carreras y defendiendo a los trabajadores, las organizaciones sindicales. Ha sido de beneplácito no solo para mí, la profe Tatiana, sino para todos los estudiantes. Sé que estuvieron atentos a tomar apuntes y que van a replicar los conocimientos que adquirieron hoy. Te agradecemos de verdad inmensamente estos aportes que nos han realizado hoy. A ustedes por la invitación, muchas gracias y por la atención a todas y a todos. Espero pues que estas reflexiones sean de utilidad. Para mí fueron muy útiles y seguirán siendo muy útiles. Muchas gracias. Es el mejor cierre en un día como hoy. Se va uno a dormir tranquilo, siente que ha hecho algo y siente que ha aprendido muchísimo en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por su compañía y transmisión de toda su experiencia. Al resto de compañeros, le damos las gracias también por quedarse hasta este momento. Damos por terminada pues, nuestro encuentro sincrónico y recuerden que a partir de mañana ya inicia, a partir del jueves inicia el módulo negociación colectiva, que es el módulo que estamos precisamente revisando el tema que estamos revisando precisamente el día de hoy. Feliz noche, un abrazo para todos. Mil gracias, señor Carlos. Señores Carlos Ballesteros y Carlos Ruiz. Un abrazo, profe Omar. Hasta mañana. Buenas noches.